durante la noche que la tela que separa los planos se debilita y puede llegar a romperse. La historia de hoy, cortesía de Howard Phillips Lovecraft, se titula Lo Innombrable. Estábamos sentados sobre una ruinosa tumba del siglo XVI, hacia el final de la tarde de un día de otoño, en un cementerio de Arkham, y conversábamos sobre lo innombrable. Mientras miraba hacia aquel sauce gigantesco en aquel cementerio, cuyo tronco casi había hundido la antigua y casi ilegible losa, hice un comentario fantástico sobre el alimento espectral e incalificable que sus colosales raíces succionaban, sin duda, de aquella tierra vetusta y macabra. Mi amigo me reprendió por decir tales tonterías en un lugar como ese, y agregó que, puesto que no se habían efectuado enterramientos desde hace más de un siglo, probablemente el árbol no recibía otro alimento que el ordinario. Añadió además que mi constante alusión a lo innombrable y lo incalificable era solo un recurso pueril, muy en consonancia con mi escasa categoría como escritor. Yo era muy aficionado a terminar mis relatos con suspiros o ruidos que paralizaban las facultades de mis héroes y los dejaban sin valor, sin palabras y sin recuerdos, solo para decir qué habían experimentado. Conocemos las cosas, decía, solo a través de nuestros 5 sentidos o nuestras intuiciones religiosas. Por lo tanto, es completamente imposible hacer referencia a que ningún objeto o visión que no pueda describirse claramente mediante sólidas definiciones empíricas o las correctas doctrinas teológicas, preferentemente congregacionistas, con las modificaciones que la tradición o Sir Arthur Conan Doyle puedan aportar. Con este amigo, Joel Manton, discutía a menudo. Era director de la East High School, nacido y criado en los barrios de Boston, y participaba de esa sordera autocomplaciente muy característica de Nueva Inglaterra para las dedicadas y delicadas insinuaciones de la vida. Su opinión era que solo nuestras experiencias normales y objetivas tienen importancia estética. Lo que incumbe al artista no es tanto suscitar una fuerte emoción mediante la acción, el éxtasis y el asombro, como mantener un plácido interés y apreciación con detalladas y precisas transcripciones de lo cotidiano. En particular, era contrario a mi constante preocupación por lo místico y lo inexplicable, porque aunque creía en lo sobrenatural muchísimo más que yo, no admitía que fuera un tema suficientemente común para abordarlo en la literatura. Para un intelecto claro, práctico y lógico, era increíble que una mente pudiera encontrar su mayor placer en la evasión respecto de la rutina diaria y en las combinaciones originales y dramáticas de imágenes normalmente reservadas por el hábito y el cansancio a las ya transitadas formas de la existencia real. Según él, todas las cosas y sentimientos tenían dimensiones, propiedades, causas y efectos ya fijos. Y aunque sabía vagamente que el entendimiento tiene a veces visiones y sensaciones de naturaleza bastante menos geométrica, que es difícil clasificar y manejar, se creía justificado para lograr trazar una línea arbitraria y desestimar todo aquello que no puede ser experimentado o comprendido por el ciudadano ordinario.
Además, aunque me daba cuenta de que era inútil aducir mis argumentos imaginativos y metafísicos frente a aquella autosatisfacción de un ortodoxo de la vida diurna, había algo en el escenario de este coloquio vespertino que me invitaba a discutir un poco más que de costumbre. Las gastadas losas de pizarra, los árboles patriarcales, los centenarios tejados holandeses de la vieja ciudad embrujada que se extendía alrededor. Todo aquello contribuía a fortalecer mi espíritu en defensa de mi obra, y no tardé en llevar mis ataques al terreno mismo de mi enemigo. No me fue difícil iniciar el contraataque, ya que sabía que Joel Manton seguía aferrado a muchas de las supersticiones, aquellas que las personas cultivadas ya habían abandonado, creencias en apariciones de personas a punto de morir, o impresiones dejadas por antiguos rostros en las ventanas, a las que se habían asomado en la vida. Dar crédito a estos relatos de vieja campesina, insistía yo, presuponía una fe en la existencia de sustancias espectrales en la tierra, separadas de sus duplicados materiales y consiguientes a ellos. Implicaba además una capacidad para creer en fenómenos que estaban más allá de las nociones normales, porque si un muerto puede transmitir su imagen visible o tangible a través de medio mundo o desplazarse a lo largo de los siglos, ¿por qué iba a ser absurdo suponer que las casas deshabitadas están llenas de extrañas entidades sensibles, o que los viejos cementerios guardan terribles e incorpóreas generaciones de intelectos ancestrales? Y dado que el espíritu, para efectuar las manifestaciones que se le atribuyen, no puede sufrir limitación alguna de las leyes de la materia, ¿por qué es una locura imaginar que los seres muertos viven psíquicamente, en formas, o bien en su ausencia de forma, que para el observador humano resultan absoluta y espantosamente innombrables? ¿Será acaso que el sentido común, al reflexionar sobre estos temas? Yo le aseguré a mi amigo con pasión: no es sino una estúpida falta de imaginación y de flexibilidad mental lo que nos limita. Había ya empezado a oscurecer, pero ninguno de los dos quería dejar aquella conversación. Manton no parecía impresionado por mis argumentos, y estaba deseoso de refutarlos. Se apoyaba en esa confianza en sus propias opiniones que tanto éxito le daba como profesor, mientras que yo me sentía demasiado seguro en mi terreno para siquiera temer una derrota. Llegó entonces la noche, y las luces brillaron débilmente en algunas ventanas distantes. A pesar de ello, no nos movimos. Nuestro asiento, un sepulcro, era bastante cómodo, y yo sabía que a mi prosaico amigo no le inquietaba la profunda grieta que se abría en la antigua obra de ladrillos, maltratada por las raíces, justo detrás de nosotros, ni la total negrura del lugar que proyectaba la ruinosa y deshabitada casa del siglo XVII, que se interponía entre nosotros y la primera calle iluminada. Allí, sentados en la oscuridad, junto a la hendida tumba próxima a la casa deshabitada, conversábamos sobre lo innombrable, y cuando mi amigo dejó de burlarse, le hablé de la espantosa prueba que había detrás de uno de mis relatos, de ese del que más se había burlado. El relato se titulaba La ventana del ático y había aparecido en el número de Whispers correspondiente a enero de 1922.
En muchos lugares, especialmente en el sur y en la costa del Pacífico, retiraron la revista de los kioscos a causa de las quejas de los estúpidos pusilánimes. Pero en Nueva Inglaterra no causó ninguna emoción y la gente simplemente se encogió de hombros ante mis extravagancias. Era impensable, dijeron, que alguien se sobresaltara con aquel ser biológicamente imposible. No era sino una historia más, una habladuría que Cotton Mather había hecho lo suficientemente creíble como para incluirla en su caótica Magnalia Christi americana, y se hallaba pobremente autentificada, que ni siquiera se había atrevido a citar el nombre de la localidad donde había tenido lugar aquel horror. Y en cuanto a la ampliación que yo hacía de la breve nota de aquel viejo místico, era completamente imposible y típica de un escritor frívolo y fantasioso. Mather había dicho efectivamente que había nacido semejante ser, pero nadie, salvo un sensacionalista barato, podría pensar que se hubiera desarrollado, se asomara a las ventanas de las casas de los habitantes del lugar por las noches y se ocultara en el ático de una casa, en cuerpo y alma, hasta que alguien lo descubrió, siglos después en la ventana, y nunca se pudo explicar por qué se volvieron grises sus cabellos. Todo esto no era más que una descarada mediocridad, cosa en la que no paraba de insistir mi amigo Manton. Entonces le hablé de lo que había descubierto en un viejo diario, redactado allá en los años de 1700 a 1723, desenterrado de entre los papeles de la familia, a menos de 2 kilómetros de donde estábamos sentados. De eso, y de la verdad irrefutable de las cicatrices que mi antepasado tenía en el pecho y en la espalda, y que el diario describía. Le hablé también de los temores, aquellos que abrigan otras personas de la región, de lo que se murmuró durante generaciones, y de cómo se mostró que no era fingida la locura que sobrevino al niño, que entró en aquel año 1793 a una casa abandonada para examinar ciertas huellas. Fue sin duda un ser horrible. No es de extrañar que los estudiosos se estremezcan al abordar la época puritana de Massachusetts. Se conoce muy poca cosa de lo que ocurrió bajo aquella superficie, aunque a veces supura horriblemente con un burbujeo pútrido. El terror a la brujería es un destello de luz de lo que vivía en los maltrechos cerebros de los hombres. Pero incluso eso es una pequeñez. No había belleza, no había libertad. ¿Cómo puede comprobarse en los restos arquitectónicos y domésticos? Y además, estaban los sermones envenenados de los rigurosos teólogos. Y dentro de esa herrumbrosa camisa de fuerza se ocultaban murmurantes la atrocidad, la perversión y el satanismo. Esta era verdaderamente la apoteosis de lo realmente innombrable. Cotton Mather, en ese demoníaco sexto libro que nadie debe leer de noche, no anda con vueltas al decir sus antemas, severo como un profeta judío y lacónicamente imperturbable, como nadie hasta entonces, habla de la bestia que dio a luz a un ser superior a las bestias, aunque inferior al hombre, el ser del ojo manchado y del desdichado y vociferante borracho al que ahorcaron por tener un ojo así.
De todo esto se atreve a hablar, aunque jamás cuenta lo que ocurrió después. Quizá nunca llegó a saberlo, o quizás sí, y simplemente se decidió a no contarlo. Hay quien sí se enteró, aunque no llegó a decir nada. Tampoco se dio explicación pública de por qué se hablaba con temor de la cerradura de la puerta que había al pie de la escalera de cierto ático, donde vivía un viejo solitario, amargado y decrépito, quien se había atrevido a levantar la losa de determinada sepultura anónima, sobre la cual, sin embargo, existen numerosas leyendas capaces de helarle la sangre a cualquiera. Todo esto está en el diario ancestral que encontré. Las secretas alusiones e historias susurradas sobre seres con un ojo manchado que andaban asomándose a las ventanas por la noche, o eran vistos por los prados desiertos cerca de los bosques. Mi antepasado vio a un ser así en una carretera sombría que corría por un valle. De ese encuentro le quedaron las señales de cuernos en el pecho y de garras en la espalda. Y cuando buscaron sus pisadas en el polvo, encontraron huellas mezcladas de pezuñas hendidas y zarpas vagamente antropoides. En una ocasión, un jinete del servicio de correos contó que había visto a la luz de la luna, unas horas antes del amanecer, a un viejo corriendo y llamando a una criatura espantosa que caminaba a grandes zancadas por Meadow Hill, y muchos le creyeron. Desde luego, corrió una extraña historia una noche de 1710, cuando el viejo y solitario decrépito fue enterrado en una cripta. Una cripta que había detrás de su propia casa, cerca de la losa de pizarra sin inscripción. Nunca nadie abrió la puerta que daba acceso a la escalera del ático, sino que la dejaron como estaba, misteriosa y desierta. Cuando se oían ruidos en ella, la gente murmuraba y se estremecía, confiando en que fuera lo bastante sólido el cerrojo de la puerta en aquel ático. Más tarde, esta confianza se vio frustrada cuando el horror se presentó en la casa parroquial y no dejó una sola alma viva o entera. Con el paso de los años, las leyendas adoptan un carácter espectral, pero supongo que aquel ser debió morir, si acaso era una criatura viva. Su recuerdo sigue siendo espantoso, tanto más espantoso cuanto ha sido su secreto. Durante esta narración, mi amigo Manson se había quedado en silencio. Observé entonces que mis palabras lo habían impresionado. No se rió al callarme, sino que me preguntó muy serio sobre el niño que enloqueció en 1793 y que parecía ser el héroe de mi historia. Le dije que el chico había ido a aquella casa encantada y desierta, seguramente movido por la curiosidad, ya que creía que las ventanas conservaban latente la imagen de quienes habían estado sentados junto a ellas. El chico fue a examinar las ventanas de aquel horrible ático a causa de las historias sobre los seres que se habían visto detrás de ellas. Y fue entonces cuando regresó gritando frenéticamente. Cuando acabé de hablar, Manton se quedó pensativo, pero poco a poco volvió a su actitud analítica. Concedió que quizás había existido realmente un monstruo espantoso, pero me recordó que ni siquiera la más morbosa aberración de la naturaleza tiene por qué ser innombrable
ni científicamente indescriptible. Admiré su claridad y persistencia, pero agregué nuevas revelaciones que había recogido entre la gente de edad. Leyendas espectrales, aclaré, relacionadas con apariciones monstruosas, más horribles que cuantas entidades orgánicas podían existir. Apariciones de formas bestiales y gigantescas, visibles a veces, y a veces solo tangibles, que flotaban en las noches sin luna y rondaban por aquella vieja casa, la cripta que había estado detrás y el sepulcro junto a cuya losa ilegible había brotado un árbol. Tantos y tales apariciones habían matado no a personas, acordadas o simplemente sofocándolas, como se decía en algunas tradiciones no comprobadas, habían causado una tremenda impresión y aún eran secretamente temidas por los más viejos de la región. Aunque las nuevas generaciones casi las habían olvidado. Quizá desaparecieran si se dejaba de pensar en ellas. Es más, en lo que se refería a la estética, si las emanaciones psíquicas de las criaturas humanas consistían en distorsiones grotescas, ¿qué representación coherente podía expresar o reflejar una nubulosidad gibosa e infame, como aquel espectro de maligna y caótica perversión, aquella blasfemia morbosa de la naturaleza? Modelado por el cerebro de una pesadilla híbrida, no constituiría semejante horror vaporoso, con toda su nauseabunda verdad, lo intensa, escalofriantemente innombrable. Sin duda, se había hecho ya muy tarde. Un murciélago singularmente silencioso me rozó al pasar, y creo que a Manton también, porque aunque no podía verlo, noté que levantaba el brazo. Luego me dijo: ¿acaso sigue en pie y deshabitada esa casa de la ventana del ático? Sí, contesté. Yo la he visto. ¿Y encontraste algo en el ático o en algún otro lugar? Unos cuantos huesos bajo el alero. Quizá eso fue lo que vio el niño. Si era muy sensible, no necesitó ver nada en el cristal de la ventana para perderle la razón. Si pertenecían al mismo ser, debió de tratarse de una monstruosidad histérica y delirante. Había sido blasfemo dejar tales huesos en el mundo, así que los metí en un saco y los llevé a la tumba que hay detrás de la casa. Había una abertura por donde los pude arrojar al interior. Luego piensas que fue una tontería de mi parte. Quisiera que hubieses visto el cráneo. Tenía unos cuernos de unas 4 pulgadas. En cambio, la cara y la mandíbula eran igual que la tuya o la mía. Al fin pude notar que Manton, ahora muy cerca de mí, expresaba un auténtico escalofrío. Pero su curiosidad no se dejó intimidar. ¿Qué hay acerca de los cristales de las ventanas? Habían desaparecido todos. Una de las ventanas había perdido completamente el marco. En las demás no había rastro de cristales en las pequeñas aberturas romboidales. Eran de esa clase de ventanas de celosía que cayeron en desuso después del 1700. Supongo que llevaban un siglo o más en cristales. Quizás los rompiera el niño, si es que llegó hasta ahí. Realmente la leyenda no lo dice. Manton nuevamente se quedó pensativo. Me gustaría ver la casa, Carter. ¿Dónde está? Tanto si tiene cristales o no. Quisiera poder verla. Y también la tumba donde pusiste aquellos huesos. Y la otra sepultura sin inscripción.
Todo eso debe ser un poco terrible. La has estado viendo hasta que se hizo de noche. Mi amigo se puso muchísimo más nervioso de lo que yo esperaba, porque ante este golpe de inocente teatralidad se apartó de mí neuróticamente y dejó escapar un grito, con una especie de atragantamiento que liberó toda la tensión contenida. Fue un grito singular y un tanto más terrible, cuanto que fue contestado. Porque aún resonaba cuando escuché el crujido en la tenebrosa negrura y comprendí que se abría una ventana de celosía en aquella casa vieja y maldita que teníamos allí, cerca. Y dado que todos los demás marcos de las ventanas hacía tiempo habían desaparecido, comprendí que se trataba del marco espantoso de aquella demoníaca ventana en el ático. Luego, una ráfaga de aire fétido y glacial, procediente de la misma espantosa dirección, seguida de un alarido penetrante que brotó junto a mí de aquella tumba agrietada de un hombre y un monstruo. Un instante después, fui derribado del horrible banco donde estaba sentado por el impulso infernal de una entidad invisible de un tamaño gigantesco, aunque de naturaleza indeterminada. Caí en el moho trenzado de raíces de ese horrendo cementerio, mientras de la tumba salía un rugido jadeante y aleteo. Mi fantasía se valía de ellos para poblar la oscuridad con legiones de seres semejantes a los deformes condenados de Milton. Se formó entonces un vórtice de viento helado y devastador, y luego hubo un ruido de ladrillos y cascotes sueltos, pero misericordiosamente me desvanecí antes de comprender lo que ocurría. Manton, aunque más bajo que yo, es más resistente, porque abrimos los ojos casi al mismo tiempo, a pesar de que sus heridas eran más graves. Nuestras camas estaban juntas, y en pocos segundos nos enteramos de que estábamos en el Hospital St. Mary. Las enfermeras se habían congregado a nuestro alrededor, y en tensa curiosidad, ansiosas por ayudar a nuestra memoria, contándonos cómo habíamos llegado ahí. Realmente no tardamos en saber que un granjero nos había encontrado a mediodía en un campo solitario, al otro lado de Meadow Hill, a 2 kilómetros del viejo cementerio, y en un lugar donde se dice que hubo en otro tiempo un matadero. Manton tenía 2 heridas serias en el pecho, así como cortes y varios arañazos menores en la espalda. Yo no estaba mal herido, pero tenía el cuerpo cubierto de moretones y contusiones, de lo más desconcertantes, y hasta una huella de pezuña hendida. Era evidente que Manton sabía más que yo, pero no dijo nada a los perplejos e interesados médicos, hasta que le explicaron cuál era la naturaleza de nuestras heridas. Entonces dijo que habíamos sido víctimas de un toro que se había perdido, aunque realmente resultó muy difícil explicar e identificar al animal. Cuando las enfermeras y los médicos nos dejaron, le susurré una pregunta. Dios mío, Manton, ¿qué ha pasado? Esas señales. ¿Qué ha sido eso? Pero yo estaba demasiado perplejo para alegrarme cuando me contestó en voz baja, algo que yo esperaba. No ha sido ni mucho menos eso.
Estaba en todas partes. Era una gelatina, un limo. Sin embargo, tenía formas, 1000 formas espantosas, imposibles de recordar. Tenía ojos, uno de ellos manchado. Era el abismo, el Maelstrom, la adivinación final. Carter era lo innombrable. Ese ha sido el relato de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal para más historias desde la penumbra. Aquí, conmigo, con el Señor de la Noche.